Entonces el título para hoy, el profeta Oseas. Ellos, de aquí en adelante, los profetas de Oseas en adelante, están calificados como los profetas menores, pero no es porque su contenido profético sea menor o no tenga validez igual que los grandes profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, sino es por la extensión de su texto. El profeta Oseas tuvo su ministerio aproximadamente en el año 775-770 en adelante, ¿no? Desde luego fue profeta para comunicar los planes de Dios para el pueblo que integraba el reino del norte, es decir, las 12 tribus. Oseas nació prácticamente en una ciudad en esa época cerca a Siquén. Recordemos que la primera capital del reino del norte fue precisamente Siquén. Y hoy esa ciudad de Siquén, que está destruida, la antigua, muy antigua, hoy aparece una ciudad moderna con todas las características de la modernidad en su arquitectura, que es Nablus. Es parte del territorio de Jordania, parte también de lo que es Jordania. Bueno, en ese lugar nació Oseas y en ese lugar estaba ubicado el territorio de Efraín. Efraín pertenecía a las tribus del norte. Al norte estaba el gran territorio de mayor extensión, donde estaba Manasés. Luego Efraín hacia el sur, y más hacia el sur estaba la tribu de Judá, es decir, el reino del sur, o reino de Judá. Esto para que tengan claro a la parte geográfica. Ahora, si quisiéramos pormenorizarlo más, porque ustedes ya saben dónde está el mar Mediterráneo y saben dónde está el río Jordán, entonces digamos que en la mitad, equidistante, ahí está Siquén, hoy ciudad de Nablus. La historia, bien interesante. Oseas fue profeta, especialmente del reino del norte, en el reinado del señor Jeroboam II. Jeroboam II porque 200 años aproximadamente antes había existido el reinado de Jeroboam I, que fue el primer rey del reino dividido. Sin embargo, es bueno, para mayor referencia en la parte histórica, saber que en el reinado, o mejor, en el periodo profético de Oseas, los reyes del sur, del reino del sur, estaba el señor Usías, el señor Jonatán, el señor Acaz y el señor Ezequías. Esos eran los reyes del sur. Esto para una mayor, digamos, entendimiento. Miremos un poco la parte social. Es bueno tener en cuenta que en esa época, digamos, en la existencia del reino dividido, al norte el reino del sur, Israel, al sur el reino de Judá, con la tribu de Judá, habían dos grandes potencias que en ese periodo del reino dividido se disputaban realmente el territorio de la tierra prometida. ¿Quiénes eran esas dos grandes comunidades, estados, reinos? Por la parte del sur estaba Egipto con los faraones, y por la parte del reino de donde eran los hititas estaban los asirios. Entonces, al norte estaban
los señores Tinglan Pelixer, estaba el señor Surbanipal, estaba el señor, bueno, se me olvidó otro rey. Al sur estaban los grandes faraones. Entonces, esa parte social que quedaba como prácticamente el reino del norte y el reino del sur como un sándwich, que por el norte estaba la potencia de estos reyes y por el sur de los faraones, era muy difícil la parte social, el conflicto social. Por eso, tal vez los pueblos y las tribus del norte, para evitar de pronto guerras, para evitar de pronto, digamos, o mejor tener una buena paz, como que se subyugaban a la cultura de los pueblos de los asirios. Y esta parte cultural, ya para entrar en este último, digamos, última perspectiva, la parte cultural sí era que bien complicada. Porque es que acá la visión o el plan o la promesa de Dios para el pueblo de Israel en unidad era que las 12 tribus formaban una nación federada, pero debía ser el modelo para las demás naciones. Y resulta que en transcurso de 200, 300, 400 años resultó todo lo contrario. Esas culturas fuertes de los asirios, de los egipcios, pues de una parte, también los babilonios, la parte oriental, lo que resultaron fue estas culturas los absorbieron. ¿Y los absorbieron en qué? En la parte cultural, en las costumbres, en las tradiciones, en la parte religiosa, en todo lo que era la forma de gobernar los pueblos, es decir, la política, en la forma religiosa de adorar los dioses. Y entonces, especialmente el reino del norte resultó abrazando los dioses de los asirios, es decir, la idolatría, en consecuencia el politeísmo y en consecuencia el rechazo a los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel, que permaneciera unido, todas esas 12 tribus con su territorio y así ayudarse y defenderse de los otros imperios, pero por la desobediencia no fue así, como iremos a mirar posteriormente ya cuál es el contenido de la profecía de Oseas. Marcelita. Sí, la verdad que yo creo que Oseas es un personaje muy importante que nos enseña muchísimo porque digamos que Oseas pues lo que Dios le pide a él pues es algo pues Dios mío, ¿sí? Es muy tremendo, así que analizando de pronto un poquito también con la parte de su perfil ya como persona, pues realmente es difícil porque pues no hay realmente escritura sobre él, lo único es lo que menciona la palabra de Dios ahí en el libro que lleva el nombre de Oseas y que muy seguramente pues fue escrito por él, pero digamos que de lo que pues uno podría como ahí analizar del libro y de todo el texto que allí se deja es que Oseas pues era un hombre realmente también que tenía claro el amor a Dios, que no le importaba realmente lo que los demás dijeran, no le importaba realmente lo que los sacerdotes y los miembros y los habitantes de Israel dijeran u opinaran, el escarnio público además, él solamente le interesaba era cumplir lo que Dios le había ordenado, que es muy similar y es lo que vemos en todos los personajes que hemos venido analizando. No eran personas perfectas, eran personas, siempre lo diré, tan llenas de errores como nosotros, pero que tenían un común denominador y era obedecer lo que Dios les decía, así de sencillo. Y eso lo podemos ver en Oseas, de que pues fue uno de los profetas que Dios llamó, ¿cierto? Inclusive el nombre de Oseas significa salvación. Y entonces a qué voy con lo que mencionaba de que pues lo que le pide Dios es algo que, Dios mío, o sea, decirle vaya y pues
rescate a esta mujer prostituta, porque pues según los escritos, cuando él se casa con Gomer, pues Gomer era virgen, ¿cierto? Entonces, lo que quieren decir algunos autores es que digamos que cuando él se casa con Gomer, pues también es como para representar cómo Dios, o sea, el pueblo de Israel antes sí seguía a Dios, era fiel a Dios, ¿cierto? Le pertenecía a Dios y cómo se va prostituyendo. Entonces ahí pues ya vemos que Gomer dice el versículo, bueno, primero en el capítulo 1 de Oseas, ustedes pueden leer que ahí era hijo de Beeri, es decir, el papá de Oseas se llamaba Beeri. Y dice que durante los años en que Usías, Jotán, Acaz, que también es importante sobre bajo qué, digamos, reinados estuvo Usías, que fue Oseas, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, que era el rey de Israel. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Pero entonces, en alguno de los escritos que yo estaba mirando, estudiando para decían que ahí pues tocaría mirar la parte original del texto, porque pues sabemos que a veces las traducciones pues también digamos, pero alguno de los escritores decía que es probable, no se sabe si realmente Gomer ya estaba en ese momento, era prostituta, o si era en ese momento, era una mujer que todavía no estaba en la prostitución, para precisamente representar eso que decía, de que como Dios, o sea, en un principio el pueblo de Israel le era fiel a él, seguía a Dios, era él y Dios, ¿cierto? Él era su único Dios, y como más adelante, pues ella, o sea, el pueblo de Israel, al igual que Gomer, se va detrás de otros hombres por el beneficio, por las cosas materiales. Entonces, como también así Dios quería representar al pueblo de Israel, como el pueblo de Israel se fue detrás de otros dioses, ya se habían olvidado de Dios, estaban adorando a Baal y todos estos dioses de estas culturas paganas por los beneficios que ellos les daban, olvidándose totalmente de lo que Dios les había entregado. Entonces dice que Dios le dice, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir cultos a otros dioses. Y dice que Oseas así lo hizo. O sea, el texto ni siquiera nos dice que Oseas le hizo el reclamo, pero Dios, ¿cómo me vas a pedir eso? No puede haber otra forma, tú eres Dios, tú puedes decirles de otras formas al pueblo eso. Se lo has dicho con todos los anteriores profetas, porque es que acordémonos que ya habían pasado los otros profetas, ¿cierto? Jeremías, Isaías, ya habían hablado, a través de Dios ya le había hablado, y entonces uno dice, Dios le pide esto a Oseas, pero seguramente Dios lo hizo porque conocía también el corazón de Oseas y que tenía el carácter también para, o sea, no importarle lo que dijera los del pueblo, porque seguramente Oseas era un hombre respetable, era profeta. Era profeta allí en Israel, pues también dicen que es muy probable que Oseas pues era oriundo del norte, ¿cierto? De Israel. Entonces, digamos que ahí vemos de Oseas ese carácter, un carácter de obediencia, de sumisión total a Dios. Entonces dice que así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, o sea, mira acá esto, porque además pues uno dice, no, o sea, los hijos son míos y yo le pongo el nombre. Además que pues para la cultura hebrea siempre en la Biblia nos da mucha importancia del significado de los nombres. Pero acá Dios también utiliza esto de los hijos de ellos dos para representar también lo que es la infidelidad del pueblo de Israel. Y le dice, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, no Amara.
Imagínense esos nombres, uno dice, Dios, pero ¿por qué? Porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo varón. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Loamín, que Loami no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. ¿Mm? Entonces ahí, digamos, como para ya cerrar esta partecita del perfil de Oseas, entonces yo creo que pues es importante todo esto. Este primer capítulo nos deja mucho. No hay más, digamos, como textos que hablen de Oseas, pero sin duda un hombre que realmente era totalmente sumiso y que tenía claro que antes que una mujer, que antes que cualquier cosa, él le debía obediencia a Dios. ¿Sí? O sea, él se despojó totalmente de sus sueños, de sus anhelos, de sus proyectos, él era la obediencia y la sumisión y el estar atento a lo que Dios le dijera y lo hacía. No le importaba lo que los demás dijeran, porque casarse con una prostituta era el profeta. O sea, como Dios sí es la condición, o sea, quiero que los oyentes se pongan en ese papel, como que ahí en su mente piensen eso, ¿sí? O sea, es como Dios diciéndole a un pastor X que todavía no está casado, vaya y cásese con una prostituta. Pero ¿qué va a pensar la iglesia? Que yo estoy pastoreando, ¿cómo me dices que vaya y me case? Pues, ¿qué van a pensar de mí? Sí. O sea, es como que, o sea, no le importaba eso, simplemente es lo que tú me dices y es lo que hago. Un contraste, una paradoja. Vea, Marcelita, que usted siempre me da ideas espectaculares para poder de pronto entender, porque claro, no es fácil entender cómo un hijo de Dios, un profeta, como tú lo dices, Dios que lo ama, pues le va a dar esa referencia y ese consejo. Racionalmente no se puede entender. No. Pues miren, se dice sobre este asunto que nos estaba compartiendo Marcela, en el decir de muchos biblistas, especialmente, que son los que se dedican a estudiar la parte interna del texto de cada libro, dicen unos que realmente el profeta Oseas, como persona natural, no existió. Que existió sí otra persona que escribió el libro con el nombre de Oseas, el Salvador, o para salvación. Y entonces dicen ellos que este es uno de los libros, por eso tal vez yo indicaba que era algo como exclusivo, que esta profecía Dios utilizó al escritor para hacer una representación de Oseas, el Dios de Israel. Es decir, el Dios, como tú lo decías, un profeta bueno, obediente, inmaculado, sin pecado. Entonces, esa palabra Oseas de salvación es representando al Dios de Israel. Ahora vamos a ver su esposa Gomer. Gomer está relacionada con las 10 tribus de Israel. Entonces, digamos, nos apartamos de si Oseas, un hombre natural, llamémoslo así, que existió, con una esposa prostituta que se casaron. Entonces es donde algunos biblistas, pues algo muy respetados, dicen que lo que aquí hay una representación es que Oseas realmente es Dios de Israel, Gomer, el pueblo de Israel. ¿Por qué dicen estos biblistas? Porque si nosotros vamos a estudiar parte por parte el libro de Oseas, vamos a encontrar siempre dos facetas. Una,
el amor, la misericordia, el perdón que estaría en Oseas, que si es en esta, digamos, posición, pues es el Dios de Israel. Sí. Pero si nos vamos a Gomer, que es un pueblo, representando a un pueblo, allí vamos a encontrar infidelidad, idolatría, incumplimiento, desobediencia, apartarse totalmente de la ley de Dios. Entonces, al hacer esta representación, por eso es que se dice que definitivamente Dios, al estar casada con Gomer, en una manera figurativa, tuvieron unos hijos, que esos hijos desafortunadamente tampoco obedecieron. ¿Sí? Entonces, ese pueblo, por más que se fue creciendo y creciendo, se perdió. Y lo que profetiza el libro de Oseas, el profeta, era que definitivamente, por esa infidelidad y ese amor que Dios tenía por el pueblo, tenía que haber un juicio. Porque el pueblo no acudió a pedir, digamos, como perdón o clamar como aclamaban en la época de los jueces. Recuerda que caían ellos y se daban cuenta que habían desobedecido a Dios y volvían a clamar y a pedir perdón. Entonces, esa es una de las posiciones, y al leer todo el libro en adelante, pues uno se da cuenta que realmente el Dios de Israel, hombre justo, Dios de misericordia, Dios de piedad, pero por su justicia tuvo que destruir las 10 tribus. Oseas, una literatura hermosa para poderla estudiar con detenimiento. Además, se dice por algunos autores que es como el típico drama o la típica comedia o tragedia, hablando de los géneros literarios griegos. Y estábamos hablando de esa posición que pues cuando uno va a las Sagradas Escrituras, como que empieza uno a mirar si realmente esa primera posición que les compartimos es verdad o no. Pero cuando uno ya se centra como en el texto, en el primer versículo, el primer capítulo, empieza uno a decir que, o a ver que realmente Oseas tenía un papá, y ese papá se llamaba el señor Beri, o Beri. Entonces ya uno empieza a decirte que el texto le enseña a uno que sí realmente tenía un padre, tenía un núcleo familiar. Ahora, no podemos dudar nunca, y Marcelita lo dijo, es que era un hombre bueno, digamos un hombre llamado para cumplir una misión de mensajería, llamémoslo, de llevar el mensaje a las 10 tribus, por su pecado, por su idolatría, iba a ser destruido toda esa región de las 10 tribus. Entonces ahí vamos entendiendo que realmente Oseas era una persona real. Ahora, en el texto que se habla, en la Reina Valera y en otras versiones, hay algunas versiones que indican verdad de lo que Marcelita nos compartía, de la parte de que Dios, es decir, cuando Oseas se casó con Gomer, Gomer era una doncella. Pero el mismo texto bíblico nos indica que Dios mandó o le ordenó a Oseas que se casara. El texto de algunas es con alguna fornicaria, otros hablan con una prostituta, otras hablan de una ramera. Entonces, sí, lo que podemos entender acá en esta posición, que es pues la que uno ve como más acertada dentro del texto bíblico, es que, imagínense, Oseas, un tipo puro que se ha guardado para casarse con una doncella, pero la orden de Dios fue, vaya, cásese con una ramera, y esa ramera era Gomer. Sí. El texto indica muy bien de los hijos que tuvo. Pareciera ser
que Gomer, después de que tuvo los hijos, fue cuando ella se fue a otras personas, a sus amantes, dice el texto, se fue con otros, fue y se prostituyó, o se acabó de prostituir. Entonces aquí es donde uno dice, Dios mío, tremendo, porque bueno, Oseas tenía que cumplir su misión, le estaba cumpliendo bien, estaba en los caminos de Dios, estaba cumpliendo su misión, pero aquí es donde viene algo que debemos entender, lo que es el verdadero amor de Dios por su pueblo, o en esta posición, el amor verdadero de Oseas por su mujer. Y el texto más adelante indica que Oseas tuvo que ir a rescatar a su esposa Gomer, que se había prostituido, que andaba feliz con sus amantes, y tuvo que comprarla. Dice el texto que pues ella estaba muy, digamos, ¿cómo sería el término? Muy acabada, podría uno decir, ya su belleza no la tenía, estaba mal. Imagínense una mujer prostituida. Entonces, ahí es donde viene esta enseñanza, es que Oseas compra. No recuerdo la cantidad, pero sé que son unas cargas de trigo, creo que unas de cebada y unas monedas. Si no estoy mal, creo que son 30 también las monedas. Y compra a su esposa nuevamente y se la lleva a su hogar. Sí. Entonces, esto realmente, si es en verdad la persona de lo que tuvo que vivir Oseas, el amor tan grande que nos puede dejar cuando muchas veces en el hogar, sea esposo o esposa, comete unos errores o cometemos unos errores tremendos. Pero si lo figuramos, Dios, Oseas, Gomer, el pueblo de Israel, mire cómo el pueblo de Israel realmente se prostituyó, se fue a los dioses de los Baales, como dice el texto, y ya no había más remedio, pero Dios hizo juicio, destruyó a las 12 tribus, pero hay una gran promesa para esas tribus que más adelante, ahorita en la conclusión, les voy a compartir. Estas son las dos posiciones. Usted examine bien el texto bíblico, pero sean las dos, la enseñanza de Oseas es, de una parte, el amor que debe haber el esposo y la esposa a pesar de las dificultades que haya, y de otra parte, si es Dios con el pueblo de Israel, mire qué tan grande hay el amor de Dios por su pueblo Israel, que más adelante miramos la promesa de un remanente que hoy hay mucha literatura y se habla mucho de que ya mucha gente que pertenece a esas 10 tribus perdidas ya están llegando a la tierra prometida, es decir, a donde está el Estado de Israel. Sí, o sea, yo por mi parte, por supuesto, yo creo que sí, obviamente existió Oseas, para mí es claro, como el agua, que fue un personaje real, de la vida real, que Dios lo probó en esa situación, que fue una forma, porque digamos que cuando algo se sale de la literalidad, de pronto, de lo que es real, pues va a ser más complicado de pronto para en esos momentos explicarle, porque Dios se vale de todas las formas habidas y por haber. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él sanó de muchas formas, a unos simplemente con la palabra, a otros cogiendo barro. Entonces, para mí sí es claro que Oseas sí existió, sí, que fue real, que fue una forma, Dios mío, de verdad que a uno se le quebranta el corazón y debería que uno quebrantarse leer Oseas, porque es el amor de Dios, la misericordia, de lo que Él, o sea, de cómo Él muestra ese amor, porque sí, obviamente, Juan y oyentes, que el Señor desde el principio, en todo lo que sucedió, siempre estaba el mensaje de lo que iba a ser el Mesías, del amor de Dios, en todo, ¿cierto? En todo. Entonces, y Oseas no es la excepción. Oseas no es la excepción de cómo Oseas también
con ese acto de redimir a su esposa prostituta, que está allí en el capítulo 3, donde dice la esposa de Oseas es redimida. Por supuesto que ahí también nos está dejando un mensaje de cómo sería ese amor de Cristo el Redentor de su pueblo, de la humanidad también, no solamente del pueblo de Israel, sino de su creación, de esa redención, de cómo Él con su sangre preciosa compra la salvación, nos da la salvación, ¿cierto? Entonces, para mí eso es claro, para mí, Lina Marcela. Entonces, yo leo la palabra y digo, Dios, de verdad que tremendo, y para mí eso es claro. En cuanto y aún también el amor de Dios, porque en el mismo capítulo 1, donde él le dice que les da el nombre a los hijos, pero asimismo también muestra ese carácter de Dios, de un Dios de misericordia y de amor justo, como nosotros que somos padres cuando castigamos y corregimos a nuestros hijos, los disciplinamos, pero también tenemos ese amor, como dice él, Jesús lo dijo en su sermón, en sus enseñanzas, si el hombre siendo malo sabe dar cosas buenas, ahora cuánto más Dios, ¿cierto? Entonces ahí en el capítulo 1, versículo, dice, entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos, y dice, en ese día, o sea, él les dice, les dio un nombre para significar lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, pero a la vez dijo, yo les cambiaré el nombre. O sea, que era esa promesa de misericordia. El cambio, qué bueno. Dios mío, eso a mí de verdad que me conmueve. Y efectivamente en el capítulo 2, versículo 23 dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, ¿cierto? Que eran los nombres. Yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Aquí también nos está dando una profecía de cómo Dios iba a traer también a los gentiles. Exactamente. O sea, oye, qué bueno, Marcelita, esa parte. Porque mire, yo les había indicado anteriormente, porque hay dos textos que me llaman mucho la atención. Es un contraste muy marcado, pero es tal vez lo que decíamos anteriormente, que leer el libro de Oseas es un verdadero poema en hebreo, con una cantidad de contrastes, pero con una cantidad realmente de enseñanzas de Dios para el pueblo de Israel y para la futura iglesia, como tú lo dijiste muy bien, Marcelita. Miren, a mí me llama la atención, Marcela y amigo oyente, lo que dice en Oseas 2, versículo 13. Aquí viene el primer contraste. Dice, la castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares, y se iba tras sus amantes, interesante esto, olvidándose de mí, dice Jehová. Entonces, esta profecía que ocurrió aproximadamente unos 50 años después de que se dijera estas palabras por Oseas, fue precisamente la destrucción de las 10 tribus del norte, que fue en el año 722. Entonces mire cómo realmente el Señor dice, sí, miren, aquí hay juicio, y los voy a castigar. Aquí ya no hay pie atrás, ustedes se prostituyeron. Pero mire los contrastes tan grandes de la misericordia y el amor de Dios por su pueblo. Es donde uno, ¿verdad? Lo que dice Marcelita, suda uno realmente de decir, mire la majestad y la perfección de la palabra. Y en el mismo versículo 23, perdón, en el mismo capítulo 2, el versículo 19 y 20, mire lo que dice el profeta Oseas. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esta promesa que a pesar del juicio que hubo con la destrucción de las 10 tribus del norte, esta promesa, muy seguida al contraste anterior, el Señor le está diciendo a su mismo pueblo, el remanente, mire, los desposaré conmigo para siempre. Es decir,
Ustedes siempre, a pesar de la desobediencia y del juicio, será mi pueblo y cumpliré las promesas. Y me llama mucho la atención, te desposaré conmigo en justicia. Es decir, restaurado el pueblo de Israel. Aquí uno ve el remanente que debe estar restaurado. Dice aquí que con juicio, es decir, con justicia, ¿no? Con benignidad y misericordia, como la misericordia de Dios. Y por último, dice en el 20, desposaré conmigo en fidelidad. Es decir, vuelva nuevamente, que es la gran promesa de lo que muchos escatólogos indican que en el año 48, la creación del Estado de Israel, para poder llegar a ocupar nuevamente las tierras prometidas, es la restauración, llaman ellos, física, la restauración territorial. Pero esta promesa de 2, 19, 20 se dará en la restauración espiritual cuando el pueblo de Israel gobierne y reconozca que Jesús es el Señor y Salvador. Sí, y la verdad que para mí, o sea, ay Dios mío, en serio que uno dice, Señor, ¿cómo puede uno poder entender el corazón de Dios? Y mientras tú hablabas, el Espíritu Santo, de verdad, me ponía como esto, y es, o sea, ¿cómo no iba a Oseas a vivir una situación así? Porque, o sea, yo creo que Dios, o sea, en su gran amor, todo lo que le habló al pueblo de Israel de una y otra forma, y permite, o sea, usa, digamos, hace ese llamado a Oseas, le dice, cásate con esa mujer, porque yo creo que así, o sea, Dios como yendo, como usando todos los mecanismos, como nosotros de abogados, buscamos todas las formas habidas y por haber, por llevar un caso adelante, y Dios, yo creo que en su infinito amor buscando todas las formas de que una persona viviese en carne propia, o sea, poderle transmitir su dolor, porque hay un pasaje acá en Oseas que, uy, es desgarrador, porque realmente es como Dios abre su corazón de dolor, y cómo no iba a vivir Oseas realmente eso, porque, o sea, si él no lo vivía. O sea, yo a lo que voy con esto es que entendamos que Dios quería hacerle ver al pueblo, a su pueblo escogido, su situación de infidelidad. ¿Y cómo hacerlo si no era a través de una persona que estaba sufriendo por la infidelidad de una mujer, por la obstinación de una mujer que se iba tras otros amantes, que ahí lo dice en el capítulo 2? O sea, ¿cómo? Como si no era precisamente viviéndolo en carne propia, si no era precisamente teniendo la autoridad para hablarle al pueblo, a las personas de ese momento, a los sacerdotes de ese momento, decirles, mire, ustedes son así, así, y todo esto que yo estoy viviendo es lo que Dios está sintiendo. O sea, este dolor que yo siento, porque seguramente los amigos de Oseas y todos le dirían, pero usted cómo se va a meter con esa mujer prostituta y cómo va a ir a redimirla. O sea, y el poderles decir con toda la autoridad, esto que yo estoy haciendo es lo que Dios va a hacer y está por hacer con el pueblo, porque acá en el capítulo 3 donde dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama, después de lo que tú leíste, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Entonces yo me imagino la película Oseas yendo a buscar a esa mujer en los burdeles, por todo lado, buscando a su esposa por obediencia a Dios, para decirle también al pueblo de Israel lo que decía. Y los amigos y conocidos dicen, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿por cómo va a ir? Esto es lo que Dios, o sea, esto también está representando cómo Dios, o sea, está mostrando que ustedes se han ido tras otros dioses, están adorando a Baal, están haciendo culto a otros dioses. Así dice que la recuperé pagando 15 piezas de plata. ¿Cuántas piezas de plata fue que le dieron a...? O sea, no, sí. 30, bueno, 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino.
Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Tremendo, Marcela, lo que has indicado y lo que indica el texto, porque en verdad ese juicio que se dio, el Señor cómo deja esa promesa que nos estaba enseñando Marcela, y un periodo de abstinencia, no solamente de ir a los dioses de Baal, de estar por allá en la calle, llamémoslo así, de andar con sus amantes, y el ejemplo era, conmigo ni siquiera que soy su esposo vamos a tener relaciones sexuales. Entonces eso indica precisamente un periodo de restauración, un periodo de abstinencia en volver nuevamente a las cosas de Dios. Y lo que estaba diciendo Marcelita, aquí hay un versículo también que me llama mucho la atención, es en el capítulo 12, desde luego, del profeta Oseas, y mire lo que dice acá. Pero yo soy Jehová tu Dios. ¿Esto a quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. Desde la tierra de Egipto. Está haciendo referencia cómo desde la tierra de Egipto los ha protegido. Aún te haré morar en tiendas. En el desierto se moraban en tiendas. Y lo que aquí nos indica es cómo esas 10 tribus destruidas, muchos años antes de la era cristiana, y que hoy están por todo el mundo, especialmente desde el año 70 para acá, mire, ellos moran en tiendas. ¿Qué significa esto? Que ellos han estado viviendo por todo el mundo. Hay un libro, no recuerdo cuál es el autor, que se llama El Judío Errante. Y aquí, en ese libro, indica cómo realmente el pueblo judío llegaba a un territorio, trabajaba, lo adecuaba para la agricultura, después de que tenía sus bienes y sus riquezas, se las quitaban y tenían que salir para otro lado, por eso es el judío errante. Y lo que entiendo yo en esta profecía para la restauración del pueblo de Israel es la última palabra que dice, como en los días de la fiesta. En los días de la fiesta, pues es precisamente todas esas ceremonias que el pueblo de Israel ofrecía al Señor en fidelidad, en grandeza, como lo hizo grandes los reyes, por ejemplo, especialmente David, muchos profetas, como por ejemplo el caso Reyes, el caso de Acán, los profetas que guardaron esa fidelidad, todo el rabinismo ahorita ortodoxo que está guardando pues la venida del Mesías, pero que va a llegar un momento en que ellos van a reconocer que Jesús es el Mesías, el Señor y Salvador. Entonces este texto nos indica esas promesas, porque no solamente Oseas profetizó la destrucción, el acabose de todo, sino también profetizó las promesas para la restauración territorial del pueblo de Israel y la restauración espiritual de su pueblo, a quien ama a pesar de la desobediencia, a pesar de andar, como dice el texto, con sus ¿cómo es? Amantes. Sí. Para terminar, a mí no, es que Oseas es, Dios mío, de verdad que a mí me conmueve, de verdad me quebranta. Y hay este pasaje en el capítulo 2 que dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todo, bueno, todo lo que sigue, pero esos versículos a mí, eso, Dios mío, o sea, además muestra como ese amor y esa compasión de Dios
por su pueblo y pues obviamente nosotros los gentiles que hemos sido pues adoptados por el Señor. Entonces, así es. Es hermoso, la verdad que Oseas, un personaje bastante interesante y de imitar su amor y su misión, a obedecer lo que Dios le manda. Una misión cumplida en fidelidad en Cristo Jesús y en el Todopoderoso. Gracias, amigo oyente, por haber estado ahí conectados en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, y gracias al Todopoderoso. Agradecemos a Lorena en el Control Master, que les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Desde luego, gracias, Marcelita, por su enseñanza y por estar siempre acá conmigo exponiendo estas hermosas palabras. Hoy la profecía de Oseas, o el personaje bíblico Oseas, el gran profeta. Bendiciones.